semanas. Ahora, al tener un aumento de volumen, van a hacer efecto de masa, entonces desplazan estructuras traqueales y estructuras mediastinales. Entonces, cualquiera sea aneurisma o disección, va a tener un efecto de masa. Secciones de gran tamaño que van a superar los 3 centímetros hasta los 4 centímetros y todas van a ocupar un efecto de masa a nivel mediastinal. Ahora, esófago tenemos patología tumoral, patología diverticular, hernia de hiato y el megaesófago, o también llamado ataraxia. Entonces vamos a empezar por las neoplasias. Ahora, lo primero que tienen que saber es que es más frecuente en varones, con una tasa de incidencia de 3 a 1. Entonces, estos son los que van a desarrollar más procesos tumorales. Ahora, 2 tipos de etiología, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Cada una va a tener un factor de riesgo totalmente diferente. Adenocarcinoma en relación con el esófago de Barrett y reflujo gástrico crónico. Entonces, van a ser los antecedentes que voy a recolectar de mis pacientes para tener una categorización mucho más completa. Ahora, estos pacientes normalmente van a desarrollar células tumorales a nivel de tercio distal. Entonces, esófago de Barrett más reflujo gastroesofágico, una lesión tumoral a nivel del tercio distal en relación con un adenocarcinoma. Ahora, pacientes que desarrollan célula tumoral de origen escamoso van a ser a nivel del tercio medio. Entonces, normalmente van a ser pacientes que se han expuesto a un agente externo. El tabaquismo, el alcohol, alimentos calientes y los que ingieren cáusticos, cuando están intentando suicidarse, ese tipo de contextos que suele pasar. Entonces, normalmente, esas células van a quedar lesionadas y van a generar células tumorales. Ahora, cualquiera sea el contexto de sus pacientes, lo tienen que estudiar con un estudio contrastado, que se llama el esofagograma. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga el esofagograma, usted lo utilizaría en qué contexto clínico patológico. Entonces, lo primero que van a colocar es para estudiar procesos neoformativos. ¿Listo? Ahora, ¿para qué más se utiliza el esofagograma? Para diagnosticar atalasia y para diagnosticar hernias y ataques. ¿Listo? Entonces, en esos 2 contextos, en esos 3 contextos, ustedes van a utilizar el esofagograma. Ahora, ¿qué es el esofagograma? Es el estudio del esófago mediante un contraste que se llama vario. Entonces, un estudio varietado. ¿Listo? Ahora, normalmente, si hacemos una retrospección de todo lo que hemos visto, el esófago prácticamente no lo hemos visualizado hasta ahora. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan patología esofágica, se tiene que diagnosticar con contraste. De otra forma, no van a alcanzar a ver lesiones focales. ¿Listo? Entonces, le doy contraste. Una vez que yo he confirmado una lesión tumoral, va a tener características morfológicas que se van a llamar el signo de la manzana mordida. ¿Listo? Entonces, esa es la otra forma de preguntar. Si usted ve el signo de la manzana mordida, estaría en relación con qué patología. Ustedes van a completar ahí, porque en su examen les voy a dejar respuestas las cuales son para completar. Entonces van a colocar, ¿no?, en un contexto de células tumorales, el signo de la manzana mordida es positivo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo más se pregunta? Una vez que usted ha diagnosticado con el esofagograma y ha visto el signo de la manzana mordida, ¿cuál es el segundo método para confirmar un proceso neoformativo? Ustedes van a colocar la endoscopía. ¿Listo? Ahora, si yo les pregunto, paciente positivo con esofagograma, con una confirmación endoscópica positiva, donde les denota que es un paciente que ha tenido exposición al tabaco, tiene una célula tumoral a nivel del tercio medio, ¿usted con qué método imagenológico estadificaría a su paciente?
paciente van a colocar la ultrasonografía endoscópica o la tomografía, ¿listo? Entonces, así es que se va a hacer la valoración cuando toque evaluar este tipo de contenido, ¿listo? Y la otra forma de preguntar es, primera parte, ¿no? Paciente que ha sido expuesto a alimentos calientes o cáusticos, desarrollaría una lesión tumoral a nivel de tercio, para colocar medio, abajo les voy a colocar, ¿qué signo sería positivo? Este es el signo de la manzana mordida. Tercera pregunta, ¿con qué método imagenológico confirmaría? Ustedes van a colocar con el esofagograma. ¿Cuál sería la confirmación de su diagnóstico? Por endoscopía. Entonces, así se hace la valoración. ¿Listo? Y así van a ser las preguntas. Ustedes que vienen a teoría, ya les voy anticipando que así va a ser. ¿Listo? Entonces, en ese contexto empiecen a estudiar. Ahora, ¿qué es el esofagograma? Eso les voy a preguntar también, ¿no? ¿Qué es el esofagograma? Entonces van a colocar ese elemento imagenológico que se utiliza para diagnosticar enfermedades esofágicas mediante contraste varitado. La otra pregunta, ¿cómo se aplica el contraste varitado? ¿Cómo se administra a los pacientes? Entonces van a colocar, el contraste varitado se aplica por vía oral. ¿Listo? Ahora, también se puede aplicar por vía rectal y por vía endovenosa. En realidad el contraste es yodado, entonces no se aplica contraste varitado por vía intravenosa. ¿Listo? Entonces esta es una diferencia que no está en este positivo, pero ustedes saben porque están teniendo la teoría. Entonces así es que vamos a delimitar. Entonces cuando les diga vía de administración del contraste de sulfato de bario, ustedes van a colocar por vía oral y por vía rectal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el contraste? Porque esa es la segunda pregunta, ¿no? Yo les digo que se utiliza esofagograma como método de contraste para utilizar y para ver el esófago. Entonces, ¿el contraste qué es? Los medios de contraste se utilizan para visualizar estructuras que normalmente no se visualizan por método convencional. ¿Listo? Entonces, existen medios de contraste para radiología convencional, para tomografía, para resonancia y para ecografía. Prácticamente todos los métodos imagenológicos se potencian con un medio de contraste. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice el contraste? Me permite contrastar una parte seleccionada del cuerpo. Entonces, puede ser vasos sanguíneos, tejidos, la vitalidad de estructuras focales y para lesiones nodulares malignas o benignas. Entonces, para eso me sirve. Ahora, vías de administración, lo dijimos, vía oral, vía rectal y vía intravenosa. ¿Listo? Ahora, el sulfato de bario viene en suspensión particular. Entonces, asemejen que es como la leche en polvo, así viene, ¿listo? Y se lo diluye en agua, ¿listo? Entonces, se prepara, te dice, ¿no? Por cada litro de contraste usted puede utilizar 40 gramos, 50 gramos, 60 gramos, ¿listo? Así que viene la indicación en cada frasco de cuánto se puede diluir para hacer estudios contrastados. Normalmente si viene de 50 gramos hasta 100 ml, es decir, entonces es el doble prácticamente, ¿listo? Si le van a dar una taza de contraste, entonces la mitad tiene que ser por lo menos contraste, ¿listo? Entonces así es que se hace, para que ustedes tengan una referencia más o menos de dimensión en cuanto a cantidades. Ahora, el estudio es totalmente controlado y es dinámico. Entonces yo le doy a mi paciente, le preparo su vaso, su jarra o lo que sea de contraste de bario y le doy indicaciones totalmente puntuales. Le digo, usted va a tomar un gran sorbo y lo va a mantener en la boca y no lo va a tragar hasta que yo le indique. ¿Listo? Mientras haces todo eso, posicionas al paciente, vos te acomodas a nivel del esófago, es decir, te colocas con el equipo frente al tórax del paciente y si se dan cuenta, esta es una proyección lateral, ¿listo? Y eso no es estricta porque tiene una inclinación oblicua, ¿listo?
Porque si fuera una lateral estricta, se tendría que ver el cuerpo vertebral de manera lateral en todo su esplendor, ¿listo? En este caso no, alcanzo a ver las apófisis espinosas y luego alcanzo a ver los arcos costales del lado izquierdo, ¿listo? Entonces no son proyecciones estándares que se utilizan normalmente. Entonces hay oblicuas, y con eso ¿qué consigo? ¿Y para qué se hace esto? Para que los cuerpos vertebrales no se superpongan con el esófago, ¿listo? Entonces yo a mi paciente lo voy manejando, lo voy manipulando para ver esto. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo tengo la certeza? Le sacas una placa, ¿listo? Antes de darle el contraste, ves, disparas, ves cómo está posicionado, y en caso de que este esté superpuesto, lo giras, es decir, le das una angulación a tu paciente, no le haces rotar, ¿listo? Entonces en ese caso haces que se despliegue el esófago. Ahora, ¿qué hace? Dices, va a tragar, señor, traga. Entonces el paciente traga. Ahora, el método de contraste es esto que se ve de color blanco, ¿listo? Entonces el contraste se va a pegar a la pared, se va a ir a la luz de la pared del esófago, va a generar un área de estancamiento, que esto es el contraste, y esta es la estenosis que está generada por la lesión tumoral, ¿listo? Nos vamos a este esquema, ¿listo? Que es lo mismo. Esófago, tercio superior, tercio medio, y en el tercio inferior tenemos un proceso neoformativo, ¿listo? Dice células esofágicas malignas, ¿listo? Entonces, así es que se van a ver. Entonces, este es el cáncer, este es el engrosamiento parietal, esta es la disminución de la luz, y lo que estamos alcanzando a ver, que es este trayecto filiforme, en realidad es la luz que está dentro de las células tumorales, ¿listo? Entonces, así es que se hace el diagnóstico. Ahora, normalmente, ¿qué se hace? Se coloca un implante para dilatar esta red de estenosis y para que el paciente pueda alimentarse. ¿Por qué? Porque estas lesiones causan un deterioro rápido y acelerado en los pacientes, porque no se pueden alimentar ni con sustancias sólidas ni con sustancias semisólidas, prácticamente tienen una vida con dieta líquida, ¿listo? Entonces, eso genera que el paciente no se pueda alimentar de manera óptima, entonces pérdida de peso progresivo, ¿listo? Ahora, segunda enfermedad, la acalasia. Ahora, ¿qué sucede con la acalasia? La acalasia se produce por daño en el sistema nervioso del esófago. Entonces, la acalasia genera que el esófago no tenga contractilidad, ¿listo? Entonces, todo el contenido que va a tener mi paciente se va a retener. A eso le tiene que agregar que hay ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, tiene dos alteraciones a nivel de su tránsito. Entonces, alteración de su contractibilidad y ausencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso que va a generar que todo el contenido del paciente se retenga. ¿Listo? Ahora, a diferencia del proceso neoformativo esofágico que causaba estenosis, normalmente la clínica va a variar. ¿Por qué? Porque mi paciente que tiene una célula tumoral a nivel de esófago, después de haber ingerido los alimentos, a los 15 a 20 minutos va a empezar a vomitar. ¿Listo? Entonces, la manifestación clínica es de manera rápida. En comparación con la acalasia, normalmente los pacientes con acalasia van a presentar reflujo, vómitos, después de las 2 a 3 horas. ¿Listo? Entonces, clínicamente son muy diferentes. Ahora, ¿por qué tarda tanto en hacer manifestación clínica? Porque el esófago se distiende, amplía su volumen, y hablamos de una ampliación de volumen mayor a los 4 centímetros en diámetro anteroposterior, es decir, de calibre. Se va a ver. Entonces, ¿qué nos dice un esófago dilatado? Que aparece en las proyecciones posteriores como opacidades que generalmente se desplazan hacia el lado derecho y se extienden todos los recorridos. Entonces, van desde las bandas paratraqueales hasta la banda paracardíaca y pueden tener
aire o puede tener alimentos. ¿Listo? Eso va a generar que tenga niveles hidroaéreos. Y en la proyección lateral puede verse el desplazamiento anterior de la tráquea. Entonces, hacemos una valoración de la ganancia. ¿Qué vemos? Las bandas, ¿no? A nivel paracardíaco del lado derecho, como me decía mi teoría, y tenemos un desplazamiento de la tráquea hacia anterior en las proyecciones laterales. Ahora, totalmente inespecífico. Yo no puedo decir a este paciente, señor, tiene una ganancia porque viste que su tráquea está hacia anterior, y resulta que tiene una banda para cardíaca del lado derecho que es positivo. ¿Listo? Entonces, no alcanza. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a dar contraste. Le voy a decir, señor, le vamos a preparar. Usted tiene que hacer un estudio contrastado que se llama esofagograma y se tiene que preparar. Va a llevar al herbario, va a ir donde el técnico y le va a decir, no, tiene que prepararse. Mañana a las 8 de la mañana va a venir, le vamos a preparar y le vamos a hacer tomar el contraste. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver con el contraste? Es, ¿listo? Un esófago dilatado. Y dijimos, todo lo que se ve de color blanco es el contraste varitado. Ahora, ¿qué más se tiene que ver? La ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a valorar la peristalsis? Se tiene que hacer con radioscopía. ¿Listo? Entonces, a diferencia de las placas convencionales, la radioscopía me da una imagen en vivo de la estructura que estoy estudiando. Entonces puedo ver la actividad, puedo ver si eso se dilata, se relaja y si tiene peristaltismo. ¿Listo? Entonces así es que se hace el diagnóstico. Entonces, ausencia de peristalsis, dilatación más de 4 centímetros en diámetro anteroposterior, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, signos totalmente típicos de una acalasia. Tercera patología, la hernia. ¿Listo? Ahora, la hernia se pasa a llamar hernia hiatal. ¿Listo? Hace referencia a qué? Al hiato esofágico. ¿Listo? Entonces, normalmente dijimos, ¿no? Cuando hemos estudiado diafragma, que el hiato es una estructura que tiene tejido muscular y tejido tendinoso, el cual tiene una tonicidad, es decir, tiene un tono, el cual va a hacer que separe estructuras abdominales de estructuras torácicas. Entonces, en este caso, el hiato se lesiona. ¿Listo? Lo que va a generar que se abra y tenga una apertura anormal. Eso va a generar que el esófago se dilate en los estadios iniciales. Y cuando esto se empieza a dilatar más, hay ascenso del contenido gástrico hacia el tórax. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a pasar a ver. Ahora, característica morfológica. Vamos a tener una imagen líquida y una imagen aérea, con un nivel. ¿Listo? Entonces, eso es una hernia hiatal, que normalmente la manifestación clínica de mi paciente va a ser un dolor torácico. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que diagnosticar ustedes? Todo paciente que venga con un dolor torácico, lo primero que va a estar en su cabeza y entre sus diagnósticos diferenciales va a hacer un fármaco. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen el diagnóstico, ¿no? Hacen laboratorio, hacen examen clínico, hacen su electro, y resulta que todo está normal, pero el paciente sigue teniendo ese dolor torácico. Entonces, el segundo diagnóstico diferencial que van a tener que confirmar es una hernia hiatal. ¿Listo? Entonces, vayan siempre en ese orden. ¿Por qué? Porque resulta que muchos no diagnostican las hernias hiatales y mi paciente sigue con ese dolor torácico positivo. ¿Listo? Entonces, tengan esa referencia bien clara. Ahora, en dos proyecciones, posterior y la proyección lateral, que son estas burbujas llenas de aire con un nivel líquido. Ahora, si ustedes hacen una valoración mucho más específica, ven que la cámara gástrica y su burbuja gástrica está ausente. ¿Listo? ¿Por qué está ausente? ¿Por qué? Porque ha ascendido, entonces ya no se encuentra en la porción del diafragma del lado izquierdo. Entonces, la burbuja está dentro de la cavidad torácica. Mediastino posterior, ganglios linfáticos, la porción del nervio vago y la cadena simpática. Entonces, las estructuras son mucho más pequeñas. Entonces,
Entonces, ¿qué vamos a ver prácticamente? Signos radiológicos que me diferencian de estructuras del mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. La primera que tienen que aprender es el signo cervicotorácico. ¿Listo? ¿Qué me dice la nomenclatura? Que normalmente las lesiones de mediastino posterior sobrepasan el borde superior de las clavículas. ¿Listo? Entonces, cuando veo una lesión que se expande y crece y está superando el borde superior de las clavículas, se considera el mediastino posterior. ¿Por qué? Porque topográficamente el mediastino posterior es el que tiene una ubicación más superior en comparación con el anterior y el medio. Entonces, me hace referencia a eso, ¿no? Que esta estructura que está en la porción superior está en el mediastino posterior. Entonces, signo cervicotorácico positivo. ¿Listo? Entonces, así lo van a dirigir y así lo van a dimensionar en este tipo de lesiones. Ahora, el otro signo que tienen que aprender, y ya lo hemos visto, es el signo de la silueta. ¿No? ¿Qué nos dice el signo de la silueta? Que normalmente, para que se borre un contorno, tiene que estar en el mismo plano. Entonces, es una estructura en el mismo plano genera ausencia de un contorno. En este caso, el contorno del lado derecho, ¿listo? Entonces, signo de la silueta positivo, ¿listo? Así es que se van a ver, en este caso por una atelectasia. Ahora, signo de la silueta negativo. ¿Por qué? Porque alcanzo a ver dos estructuras que están en diferente plano y cada una va a tener su contorno bien delimitado. Entonces veo esto, no veo esta lesión y veo que se alcanza a ver un contorno cardíaco y se ve la imagen nodular con su mismo contorno cardíaco. Entonces, esta lesión está en mediastino posterior. ¿Listo? ¿Todo para qué? Para que conozcan al schwannoma. ¿Listo? Schwannoma, ¿qué es el schwannoma? Es una célula tumoral originada en las raíces de los nervios. ¿Listo? Normalmente es asintomática, puede ser única o también puede ser múltiple, pero siempre, en la mayoría de los casos, va a ser solitaria. ¿Listo? Ahora, realce mínimo heterogéneo y en la porción periférica tiene un realce escaso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que se van a ver nuestras proyecciones? En este caso, a nivel paracardíaco del lado derecho, una lesión focal de patología nodular de bordes definidos con densidad sólida. ¿Qué le tengo que pedir para complementar esta lesión? Una proyección lateral. Entonces, ya tengo las dos imágenes bien estudiadas y si yo tengo prácticamente una sola lesión focal a nivel del mediastino posterior, va a ser el schwannoma. ¿Listo? Así es que lo van a estudiar y así es que lo van a identificar. Ahora, ilio oculto. ¿Qué pasa con el signo del ilio oculto? Resulta que el ilio pierde su morfología normal, pero me permite ver los bronquios, me permite ver el paquete vascular, solo que no lo alcanzo a definir. Entonces, esta lesión se encuentra a nivel del mediastino anterior o a nivel del mediastino posterior. ¿Listo? Entonces, así es que se aplican los signos radiológicos para poder complementar las estructuras patológicas que tenemos que saber ubicar con precisión. Ahora, neumomediastino. ¿Cómo se van a dar cuenta que un mediastino está con aire? Tomando en cuenta el signo del diafragma continuo. ¿Listo? Entonces, cuando yo les diga el signo del diafragma continuo hace referencia a, colocar neumomediastino. ¿Listo? Ahora, si ustedes hacen una revisión retrospectiva de todo lo que hemos visto en cuanto a diafragma, en ninguno de nuestros pacientes
se alcanza a delimitar, como en este caso, como está haciendo las flechas. Este es un diafragma continuo. En ninguna se ve esto. Entonces el diafragma aquí no tiene toda su delimitación, no tiene su delimitación, no tiene en realidad ninguna tiene una delimitación completa. Entonces, este paciente tiene aire, ¿listo? ¿Aire dónde? En la porción extratorácica o en la porción intratorácica, ¿listo? Entonces, primero, perforación de víscera hueca. Entonces, todo lo que es estómago, intestino delgado, colon, hace que el aire se vaya hacia la porción más superior y me haga la delimitación del diafragma. Y en otros casos, la intratorácica, que normalmente va a ser después del traumatismo, ruptura alveolar, ruptura bronquial, procesos infecciosos, los cuales se van a generar que el paciente tenga aire en su porción mediastinal. ¿Listo? Eso va a generar el signo del diafragma continuo. Entonces, esas son las características morfológicas que se tienen que tomar en cuenta para estudiar mediastino. Ahora, ¿qué sería la conclusión? Primero que la patología a nivel de mediastino es amplia, que tiene una categorización variable. La sintomatología no les va a ayudar mucho en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque la mayoría son asintomáticos, los que tienen método para tener características en cuanto a ubicación, tamaño y estratificación por tomografía. ¿Listo? Entonces, así van a estudiar. Ahora, normalmente, para estudiar esófago necesitan contraste. Entonces, esos son sus puntos claves para diagnosticar. Ahora, mínimo tienen que saber las 4 lesiones del intestino anterior. ¿Listo? Eso se va a preguntar. Se va a preguntar en diferente contexto, ¿no? Así que eso tienen que saber delimitar. Ahora, ¿qué también tienen que saber? Los signos. ¿Listo? Todos los signos que hemos visto se van a preguntar también. Ahora, ¿cómo se preguntan los signos? Delimitación y concepto del signo de la silueta. El signo de la silueta es la estructura. ¿Qué es el signo del programa E? ¿Qué es el signo del menisco? Entonces, delimitación es un concepto como tal y se van a preguntar también cómo es que aplican los signos. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. Con eso acabamos mediastina. La siguiente clase ya vemos a